interesantes. Las Escrituras nos hablan sobre un arrebatamiento en el cual vamos a ser transformados. Así dice literalmente, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Como usted puede ver, aquí se nos habla sobre un arrebatamiento en el cual vamos a ser transformados y recibiremos cuerpos glorificados. También en 1 Corintios 15 dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que el arrebatamiento sí es una doctrina bíblica. La pregunta o dilema está en saber cuándo será ese evento en relación a los 7 años de tribulación. ¿Será antes, en medio o al final de la gran tribulación? Este tema es fundamental porque de él depende mucho de lo que creemos sobre el fin. Es por esto que quizás en este video, digamos que sea un poco más largo de lo usual, porque es un tema muy profundo, pero quiero pedirle que por favor se quede hasta el final para que pueda comprender todo el tema, y después que haya visto todo el video, entonces comente abajo su respetable opinión, pero no sin antes escuchar todos mis argumentos, por favor. Le aseguro que si mira el video completo aprenderá muchísimo. Y bien, este tema del rapto o arrebatamiento es súper interesante y hay opiniones divididas al respecto. En sí hay 3 posturas distintas con respecto al tema. Primero están los que creen que será al final de los 7 años que seremos levantados para ver al Señor en las nubes. Seremos transformados y luego veremos a la tierra para reinar visible y literalmente con Cristo por 1000 años. Luego están los que piensan que seremos levantados a mitad de la gran tribulación para ser guardados de la mitad más feroz del juicio y así estar en el cielo por 3 años y medio. Y luego están los que creemos que el rapto será antes de los 7 años de tribulación, de manera que mientras en la tierra habrá 7 años de gran tribulación con el anticristo como gobernante, la iglesia estará en el cielo simultáneamente celebrando las bodas del Cordero, y será entonces al final de los 7 años que regresaremos con Cristo para reinar en su reino milenial. Es verdad que las 3 posturas pudieran tener versículos que parecieran apoyar cada una, pero creemos que hay mucha más evidencia bíblica para creer que el rapto será antes de la tribulación. Por esto veremos algunos argumentos bíblicos y estudiaremos nosotros pasajes que aparentemente parecieran apoyar los otros puntos de vista para ver si se alinean a la verdad completa de la palabra de Dios. Ahora bien, permítame aclarar algo fundamental antes de entrar en aguas profundas. Algunos argumentan que la palabra rapto no está en la Biblia. Y quiero decirle que tienen razón, pero no es incorrecto usarla. En realidad, otras palabras o términos que usamos diariamente en las iglesias como Trinidad, Reino Milenial o hasta la palabra Biblia no existen en las Escrituras. Pero son términos teológicos que usamos para referirnos a verdades que la Biblia sí enseña. La palabra usada originalmente en 1 de Tesalonicenses 4:17 es arpazo, que significa en griego ser arrebatado o raptado. De hecho, si usted busca la definición de esta palabra, encontrará que uno de los sinónimos en su definición es raptar. Así que sí es correcto decir arrebatamiento o rapto. En efecto, un experto en el griego explicó que la mejor ilustración para comprender esta palabra en griego es la de un niño que está jugando en la calle y va a ser atropellado por un carro, pero alguien lo ala con urgencia y lo salva del desastre. Por eso arpazo tiene que ver con sacar con urgencia a alguien de un peligro eminente. Y eso es lo que realmente Cristo hará, sacarnos de la ira que vendrá sobre la tierra en la gran tribulación. Esto es lo primero que debemos comprender sobre este tema. Dios no permitirá que su iglesia sufra la ira y juicio que le pertenece al mundo impío. Romanos 5:9 dice que seremos salvos de la ira. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice que Cristo nos libra de la ira venidera.
Luego en el capítulo 5, cuando Pablo habló de la ira que será derramada en la gran tribulación, dijo que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algo fundamental que nos ayudará a entender por qué Dios no permitirá que su iglesia sufra la gran tribulación es comprender su carácter y cómo Él obra en tiempo de juicio. Para saber eso, solo debemos analizar los ejemplos de Noé y Lot. En el tiempo de Noé, Dios se enojó tanto contra el mundo impío que decidió derramar su ira sobre la tierra a través de un diluvio que arrasaría con todo ser viviente. Pero Noé halló gracia delante de Dios y fue por eso que fue salvado por el Señor. Lo curioso es que Dios no derramó el juicio hasta que Noé y su familia habían entrado en el arca. Una vez ellos entraron, Dios mismo cerró la puerta e inmediatamente comenzó el juicio sobre los pecadores. De igual manera, en el caso de Lot, Dios había decidido derramar juicio sobre Sodoma, Gomorra y otras ciudades impías. Sin embargo, Él no derramó el fuego hasta que Lot y su familia habían sido sacados por los ángeles y puestos a salvos. Aquí otra vez vemos que Dios primero pone a salvo a su pueblo y entonces derrama juicio sobre el impío. Aún más, cuando Dios le reveló a Abraham lo que iba a hacer en Sodoma, Abraham apeló al justo carácter de Dios y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Hermanos amados, Abraham conocía el carácter de Dios y que Él no castiga al justo juntamente con el impío. Pero quizás algunos pudieran argumentar que la iglesia primitiva y los apóstoles fueron perseguidos y muertos como mártires, y que por lo tanto nosotros no somos mejores que ellos y también tendremos que ser perseguidos por el anticristo y sufrir los juicios de la gran tribulación. El problema con esta afirmación es que hay que discernir la diferencia entre pruebas o aflicciones que los cristianos atraviesan normalmente y tiempos de juicio divino e ira sobre los impíos. La persecución que la iglesia primitiva atravesó es simplemente parte de las pruebas, aflicciones y persecuciones que todo cristiano tiene que atravesar de alguna manera u otra. Pero el tiempo de la gran tribulación no es un tiempo de prueba de Dios como cualquier otro. Cuando analizamos el Apocalipsis, no vemos a Dios intentando purificar a su pueblo ni pasándolo por prueba para que la iglesia crezca o se expanda. Más bien vemos que los 7 años finales será un tiempo de ira y juicio de Dios sobre el mundo impío. Es tan cierto que será un tiempo de ira de Dios que después que se toque la cuarta trompeta se oye a un ángel que dice: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Luego vemos que hay 7 copas llenas de la ira de Dios y son derramadas sobre la tierra para castigar al mundo impío. Decir que el tiempo de la gran tribulación y la ira de Dios no es lo mismo es algo absurdo, porque ese es el tema principal del Apocalipsis: el juicio e ira de Dios sobre el mundo impío y la victoria de Cristo sobre el mal. Fíjense que el apóstol Pablo dijo que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Fíjese que dice que vendrá destrucción sobre ellos, los impíos, no sobre nosotros. Como usted puede ver con estos ejemplos, Dios hace diferencia entre el justo y el impío. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que el pueblo puro y santo que se ha guardado para Dios tenga que ser perseguido por el anticristo en un tiempo de ira y juicio de Dios. Jesús dijo a la iglesia de Filadelfia, la cual de hecho nos representa a nosotros, los cristianos verdaderos de este último tiempo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjese que no dice te guardaré en la hora de la prueba, sino te guardaré de. En otros pasajes donde Dios promete ayudarnos en las pruebas, dice que Él estará con nosotros en la angustia. Pero cuando Jesús habló de
la gran tribulación, Él dijo, te guardaré de, haciendo entender que así como Lot y Noé fueron guardados para no ser afectados por el juicio, así también Dios guardará a su iglesia de la gran tribulación. También Jesús dijo, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar, oiga esto, escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Este es un pasaje paralelo a lo dicho a la iglesia de Filadelfia. Aquellos que se mantengan velando en oración, Cristo les premiará con escapar de la gran tribulación, o sea, como vimos en el significado de arpazo, ser arrebatados del peligro eminente. Pero quizás usted diga, ¿y qué pasa con pasajes como los de 2 de Tesalonicenses 2 que dicen que Cristo no vendrá sin que primero se manifieste el anticristo? Entendemos que el rapto y la segunda venida de Cristo son dos eventos distintos que están separados por 7 años. El arrebatamiento es secreto y muy rápido. La segunda venida de Cristo es visible y todo ojo le verá. Ese pasaje de Tesalonicenses se refiere a su segunda venida visible, en lo cual será 7 años después del rapto. También un pasaje que ha causado mucha confusión es el de Mateo 24, donde Jesús habla sobre la persecución y recomienda huir y demás. Sin embargo, creemos que ese es un pasaje haciendo alusión específicamente al pueblo de Israel, quienes serán perseguidos por el anticristo. Como explicamos en el video de las 70 semanas de Daniel, los 7 años de tribulación y gran tribulación serán el escenario de un trato de Dios directo con el pueblo judío para restaurarlos y volverlos a Él. Según la Biblia, el tiempo de los gentiles termina con el arrebatamiento y comienza ahí la última semana de Daniel. Por esto Romanos 11 dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, hasta que se termine el tiempo de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Es curioso que desde Apocalipsis 6 hasta el capítulo 20 la iglesia no aparece en ninguna parte, ya que, repito, será un trato de Dios específicamente y directo con el pueblo de Israel. De hecho, el anticristo no puede manifestarse y reinar hasta que la iglesia sea levantada, porque el pueblo de Dios, lleno del Espíritu Santo, es una fuerza demasiado poderosa que el anticristo no puede derrotar. Dice la Biblia, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Creemos que ese que le detiene es el remanente, el pueblo de Dios. Fíjese que se le da carácter y personalidad a ese que le detiene, o sea, que se refiere a alguien y no a un sistema político o algo así. En Apocalipsis 14 Jesús le habló a su iglesia una de las promesas más hermosas de la Biblia. Él dijo, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjese que aquí todavía no nos habla de venir a la tierra para reinar por 1000 años, sino que Cristo habla de venir a tomarnos para subir a donde Él está. Los que enseñan que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación quieren que subiremos a las nubes para luego regresar a la tierra para reinar por 1000 años. De hecho, según su teología, nosotros nunca visitaremos el cielo. Pero este pasaje nos muestra lo contrario, que Cristo nos vendrá a buscar para habitar las mansiones que Él nos está preparando. ¿Sabe dónde? En el cielo. Permítame ahora responder a una de las dudas más grandes que muchos tienen, y es el tema de la final trompeta. Algunos dicen que el rapto será al final de los 7 años de la tribulación, porque Pablo dijo que seremos arrebatados a la final trompeta y que por lo tanto eso se refiere a la última de las 7 trompetas que se tocarán en Apocalipsis. Pero quiero decirles que la final trompeta de la que habló Pablo y la 7ª trompeta que toca el ángel en Apocalipsis 11 no tienen nada que ver la una con la otra. En realidad, Juan escribió sobre las 7 trompetas de Apocalipsis de 35 a 45 años después de que Pablo hablara sobre el toque de la final trompeta, después del cual vamos a ser arrebatados, sí,
De hecho, cuando Pablo habló sobre la final trompeta, ninguno de los hermanos judíos de Corinto o Tesalónica le respondieron en carta para preguntarle qué significaba esa trompeta final, ya que ellos eran judíos y sabían lo que significaba. Aquí viene la respuesta. Creemos que la final trompeta se refiere a la fiesta de las trompetas que los judíos celebraban, ya que esa era una de las 7 fiestas principales. La historia dice que en esta fiesta se tocaban varios sonidos de shofar, cada uno de ellos con sus nombres en hebreo, precioso. Y al final había un toque de trompeta llamado Tequía Gedolá, que era un sonido final que se extendía lo más posible e iba aumentando de volumen hasta que el ministro no podía tener más aire en sus pulmones. A este toque de trompeta se le conocía en Israel como, ¿sabe cómo? La última trompeta o la final trompeta. A ese toque final se refirió el apóstol Pablo. ¿Pero qué tiene que ver la fiesta de las trompetas con el arrebatamiento de la iglesia? Oh, mucho. Bueno, lo interesante es que las fiestas judías tienen mucha sincronización o simbolismo con los eventos proféticos. Por ejemplo, fue en la Pascua que Cristo murió por nosotros. Fue en Pentecostés que la iglesia nació oficialmente. Y así cada una de las fiestas simboliza distintos momentos gloriosos de la iglesia y del pueblo judío. Aún más, la última fiesta que estamos esperando proféticamente es la de los tabernáculos, que representa el reino milenial de Cristo aquí en la tierra. Pero lo curioso es que antes de esa fiesta de tabernáculos está la de trompetas. Esos toques de shofar simbolizan los avisos que Dios ha estado dando a su pueblo. Creemos que Dios ha dado avisos tremendos sobre su regreso e irán en aumento, aumentando estas señales, como estamos viendo en esta crisis actual. Estamos viendo cosas que nunca antes habíamos visto. Por esto Pablo habló de que seremos arrebatados a la final trompeta. Luego, entonces volveremos 7 años después a la tierra para reinar con Cristo por 1000 años, evento representado por la fiesta de los tabernáculos. En efecto, si usted se recuerda de cuando Moisés y Dios hablaron en el monte Sinaí, dice Éxodo 19:19 que el sonido de la bocina o la trompeta iba aumentando en extremo, justo como en el último toque de trompeta en las fiestas judías. Dice más, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Este pasaje de que el toque de trompeta fue aumentando en extremo hasta que Dios descendió al monte y Moisés subió, es una ilustración perfecta sobre lo que sucederá en el rapto. La trompeta final será tocada y entonces subiremos a las nubes para encontrarnos con Cristo. ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Así que la final trompeta, estimado amigo, no tiene nada que ver con la 7ª trompeta de la visión de Juan. Pablo nunca habló de eso y Juan lo escribió muchos años después. Si así fuera, entonces se haría muy fácil calcular el tiempo desde que comenzara a reinar el anticristo y así saber el año y mes exacto en que Cristo regresaría. Pero la iglesia ha creído siempre en el regreso del Señor como algo eminente, como algo que pudiera suceder hoy mismo. Permítame